Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de a qué horas miren el video que estamos a punto de preparar para ustedes, muchachos. Vamos a continuar con el contenido de noveno grado y vamos a hablar sobre un asunto que se llama Teorema de Pitágoras. Eh, Tenemos que, dentro de la historia de la matemática, pues uno de los primeros pueblos que utilizaron el teorema de Pitágoras fueron los egipcios. Y los agrimensores egipcios usaban el llamado triángulo egipcio, que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Para, bueno, aquí dice a modo de escuadra para trazar líneas perpendiculares. Entonces los agrimensores son personas especializadas en medir parcelas de tierra, ¿verdad? En la actualidad. Entonces, más o menos para esa misma idea utilizaban el teorema o los triángulos rectángulos, ¿verdad? Los egipcios. Dice lo que nos están contando acá que este era una práctica habitual que se hacía con el objeto de recuperar las fronteras de los lindes de las tierras tras las periódicas inundaciones producidas por las crecidas del río Nilo. Entonces, lo que pasaba en Egipto era que a orillas del río Nilo seguramente habían personas que tenían sus parcelas de tierra, varias personas. Entonces cuando se inundaba, se confundían los límites de cada una de las parcelas. Entonces utilizaban el triángulo rectángulo, que sería un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Dos lados perpendiculares, tal como nos dicen aquí, que utilizaban para trazar líneas perpendiculares los egipcios, ¿verdad? Entonces un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto y esto es un ángulo que mide 90 grados, cosas que suponemos que tienen cierta claridad por que se estudian en otras asignaturas como en dibujo técnico, incluso utilizan un par de escuadras que tienen esa característica, ¿no? Que miden 90 grados uno de sus ángulos. Entonces, uno de los triángulos que utilizan es un triángulo que tiene ángulos de 45, 45 y 90 y otro que tiene 30, 60, 90. Entonces, suponemos que más o menos tenemos esa idea. Pues este sería un ejemplo de un ángulo de 90 grados, ¿no? Esta figura que tenemos acá y acá también tenemos una figura, ¿verdad? En las que aparecen unos triángulos rectángulos, ¿no? Un ángulo de los triángulos va a medir 90 grados. Bueno, acá nos dicen que observemos estas figuras. Los triángulos en azul son triángulos rectángulos, es lo que estamos diciendo, ¿no? Este es un triángulo rectángulo, este es otro triángulo rectángulo y este otro triángulo rectángulo. Entonces, nos dicen que si P, Q y R son las áreas de los cuadrados en centímetros cuadrados, entonces cuánto es el área de cada uno de los triángulos y lo vamos colocando en esta parte. Bueno, entonces en el ejemplo número uno podemos ver que el área del cuadrado P sería, si cada uno de estos cuadrados tiene un lado cuya medida es 1 centímetro, entonces el área de un cuadradito pequeño va a ser 1 centímetro cuadrado. Y si en el cuadrado P tenemos cuatro cuadraditos, ¿verdad? Cuatro cuadrados de área 1 centímetro, entonces el área de P va a ser 4 centímetros cuadrados. Entonces podemos ir colocando ese resultado en esa tablita que nos presentan acá, ¿no? Solo cuatro vamos a escribir, ¿verdad? Cuatro. En esta misma figura nos preguntan cuánto es el área o queremos saber nosotros cuál es el área del cuadrado Q. Y también vemos que tiene cuatro cuadrados, ¿no? Cuatro cuadrados pequeños, cuatro cuadrados de la cuadrícula, y dijimos si cada una de esas áreas es 1 centímetro cuadrado, entonces el área de Q también va a ser 4. Y nos preguntan por el área R. Bueno, para calcular el área de R, entonces vamos a ir a ver esta figura, ¿no? Y vamos a medir, eh, sabemos que cada lado del cuadrado mide 1 centímetro cuadrado y lo podemos medir. Si
si no tenemos la seguridad, ¿verdad? De que cuánto mide cada uno de los cuadrados. Entonces, aquí podemos ver que sí, efectivamente, el área el lado de ese cuadrado va a ser, pues, 1 centímetro de lado, ¿no? Por lo tanto, el área va a ser 1 centímetro cuadrado. Bueno, ahí más o menos se puede ver, ¿no? Y si medimos el lado verticalmente, también vemos que tiene 1 centímetro, ¿no? Su lado. Por lo tanto, podemos saber, a partir de la fórmula del área del cuadrado, que el área de ese cuadradito es 1 centímetro cuadrado. No logro colocar bien la regla, pero más o menos se puede ver que es 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro por lado, por lo tanto el área de uno de esos cuadrados va a ser, eh, ¿verdad? El de P va a ser 4 centímetros cuadrados y el de Q 4 centímetros cuadrados también. Si medimos la longitud de este lado, vamos a ver que mide, vamos a ver, la vamos a medir, ¿no? Para no adelantarnos. Mide, a ver si la colocamos mejor la regla, ¿verdad? De tal modo que coincida con ese lado del cuadrado. Todavía le falta un poquito por ahí. Entonces nosotros podemos medir cuánto mide, ¿no? El lado del cuadrado. Ahí más o menos está ubicado. Y vemos que no mide, a ver, vemos que hasta aquí sería un centímetro, la longitud, hasta acá serían 2 y hasta acá serían menos de 1.9. Entonces podemos decir que mide aproximadamente 1.8. Puede ser un poquito más, ¿no? 1.8. Entonces, en forma aproximada podemos decir que el área de este cuadrado va a ser, pues, 1.8 a la 2, ¿verdad? Aplicando la fórmula para obtener el área de un cuadrado, ¿no? 1.8 a la 2, más o menos sería, a ver, 2.8, perdón, 2.8 elevado a la 2 sería más o menos 7.84. 7.84. Entonces vamos a dejar este espacio para poderlo calcular de mejor forma después. Veamos este otro cuadrado. ¿Cuánto mide el área del cuadrado P? Entonces si tiene 3 centímetros, no, perdón, este tiene 4 centímetros de lado, ¿no? 4 centímetros por 4 centímetros. Entonces eso sería 16 centímetros en la figura 2, ¿no? 16 centímetros. 16 centímetros cuadrados, ¿no? Y el otro, el Q, tiene 3 y 3, entonces serían 3 por 3, 9. Y veamos cuánto mide entonces el área de este cuadrado. Si medimos su lado, bueno, vamos a ubicar primero la regla. Y vamos a ver qué es. Pues 5 centímetros cuadrados, ¿no? Ahí coincide el 1 y ahí el 5, ¿verdad? Un poquito movida la regla, pero sí, más o menos sería, ¿no? Ahí más o menos. Podemos ver que el lado de ese cuadrado es 5 centímetros. Y si calculamos el área, 5 a la 2 es 25. Por lo tanto, el área del cuadrado R va a ser, pues, 25. Y lo mismo podríamos ver con este, ¿no? Este tiene 4 por 4, 16 centímetros. Y este tiene 1 por 1, 1. Si nosotros observamos en este, tomando este como base, podemos ver que si nosotros sumamos este más este nos da 25. Y entonces podemos suponer que pasa lo mismo con estos otros dos, ¿no? Con el inciso 1 y el inciso 3, que 4 más 4 es 8. Entonces esta área, el área R, debería ser 8 centímetros cuadrados. Y en este otro triángulo,
el área, en esta otra figura, el área del cuadrado R sería pues 17. 17. Así en forma, como les dijéramos, en forma muy calculada, ¿no? Aproximada, en una forma muy somera, ¿no? Entonces podemos decir que esto es lo que está sucediendo, ¿no? Que el área de este cuadrado más el área de este cuadrado, en este caso, va a ser igual a esta área. Y acá también el área de este cuadrado más el área de este cuadrado va a ser igual a esta área, que es lo que estamos haciendo acá. El área de este cuadrado más el área de este cuadrado es igual a este. Ahí lo podemos ver. El área de este cuadrado más el área de este cuadrado va a ser igual a el área de este cuadrado. Bueno, eso es lo que deberíamos contestar aquí. Nos dicen, si P, Q y R son las áreas de los cuadrados en centímetros, entonces, ¿cuál es el área, verdad, de cada uno de estos, del cuadrado R en cada caso, en cada uno de las figuras que nos están presentando? Lo que pasa es que aquí la forma de presentarnos las cosas, pues, para mí deja mucho que pensar, ¿no? Bueno, aquí lo pudimos ver entonces, ¿no? Aquí lo podemos ver en estas dos figuras que si el área de este cuadrado es 16, el área de este cuadrado es 9, entonces como el lado de este cuadrado mide 5, el área de este cuadrado va a ser 5 por 5, 25. 25 centímetros cuadrados, que sería la suma de esta área más esta otra área. Deberían habernos puesto cuadrados más fáciles de poder medir esta longitud, ¿no? Así como este es 5, un número entero, mientras que aquí esta longitud no es un número entero si la queremos representar con ¿cómo se llama? Con valores más o menos que podamos visualizar nosotros lo que están presentando. Por eso ni siquiera traje el tercer dibujo que nos presentan, ¿no? Pero aquí, pienso yo, se puede deducir. Yo incluso debía haber a lo mejor puesto otros casos en vez de este y en vez del tercero que tienen ahí, ¿no? Porque sí hay casos en los que el lado de este cuadrado de acá puede ser un número entero. Tal vez más adelante, o si se presenta alguna duda con respecto a lo que estamos diciendo, entonces sea necesario poder presentar pues otros casos, otras figuras en las que el lado de este cuadrado es un número entero exacto, ¿no? Es un número entero exacto, bueno, es redundar, es un número entero. Bueno, entonces lo dejamos hasta ahí. Y si continuamos, entonces vamos a ver qué más nos están pidiendo, ¿no? Acá nos dice, tome como referencia la figura de la derecha. A ver, ¿qué podíamos nosotros concluir antes respecto a esto, ¿no? Podíamos concluir para todos esos triángulos, ¿no? A ver, podemos concluir que en todos estos triángulos, en todos los triángulos anteriores, vamos a decir, en todas las figuras, en todas las figuras anteriores, como lado de cada uno de los cuadrados, los lados del triángulo, ¿verdad? Se va a cumplir o se cumple que P más Q es igual a R en cada uno de ellas, ¿no? P más Q es igual a R, P más Q es igual a R y P más Q es igual a R. Bueno, hasta ahí, ¿no? Es una de las conclusiones que podemos sacar a partir de lo que estamos viendo con esos ejemplos. Entonces, vamos a continuar entonces con la siguiente figura, o con lo siguiente, ¿verdad? Con lo que nos presentan a continuación. Veamos entonces, nos dicen, tome como referencia la figura de la derecha, esta, ¿verdad?, que nos están presentando. Si el lado del cuadrado de área P mide A y el área del cuadrado Q mide B y el cuadrado del área R mide C, ¿de qué otra manera podríamos expresar las sumas P más Q igual a R? Entonces,
¿de qué otra forma podemos representar esto, ¿verdad? De que P más Q es igual a R, de acuerdo a lo que vimos acá y de acuerdo a lo que nos están diciendo acá, ¿no? Si el área de, si A es el lado de este cuadrado y B es el área de este cuadrado y C es el área de este cuadrado, ¿de qué otra forma podemos expresar P más Q igual a R? Acuérdese, P es el área de este cuadrado, pero como ahora nos dicen que este lado mide A, nosotros podemos decir que el área de P, ¿verdad? El área del cuadrado P, el área, lo vamos a escribir así, del cuadrado P, es, de acuerdo a la fórmula del área del cuadrado, pues el lado elevado a la 2, ¿no? Si el lado de ese cuadrado es A, entonces el área de ese cuadrado va a ser A a la 2. El área del cuadrado Q, bueno, vamos a poner una figurita más representativa de un cuadrado, ¿no? Acá. El área del cuadrado Q y el área del cuadrado P, en este caso, el área del cuadrado P, dijimos, es A elevado a la 2, ¿no? El lado elevado a la 2. El área del cuadrado Q, el área de el cuadrado, lo vamos a expresar así, del cuadrado Q, va a ser también el lado a la 2, que sería B elevado a la 2, el lado de este cuadrado, ¿no? B a la 2. Y el área del cuadrado R, o R, ¿verdad? Va a ser, pues, también el lado elevado a la 2, ¿no? Pero el lado de ese cuadrado es C, por lo tanto sería C a la 2. Entonces, si nosotros teníamos que P más Q es igual a R, o a R, ¿no? Entonces podemos decir que P es lo mismo que A. El área del cuadrado P es A a la 2. Entonces podemos sustituir P por eso, ¿no? A la 2. Más el área de Q del cuadrado Q va a ser B a la 2. Aquí lo tenemos, ¿no? B a la 2. Y esto debe ser igual a, pues, el área del cuadrado R, que sería C a la 2, ¿no? Aquí lo encontramos. Entonces, de esta otra manera podemos expresar que P más Q es igual a R. Esa sería la expresión, ¿verdad? Bueno. Ahí tenemos la conclusión, ¿no? Lo que nos estaban preguntando. A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. ¿Pero quién es A? El lado de este cuadrado, pero también es el lado de este triángulo, ¿no? Más B a la 2, pero ¿quién es B? B es el lado de este cuadrado, pero también es el lado de este triángulo, este otro lado, ¿no? Entonces tenemos que este lado es el mismo lado del cuadrado, pero también es el mismo lado de este triángulo, este lado del triángulo, ¿no? De este triángulo. A es esta longitud que también es la longitud de este lado del triángulo, ¿no? Igual B es el lado del cuadrado, pero también es la longitud de este lado del triángulo. Y C es la longitud del lado de este cuadrado, pero también es la longitud de este lado de este triángulo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el área de este cuadrado más el área de este cuadrado es igual al área de este cuadrado, ¿verdad? Esto es lo que significa P más Q igual a R. Pero eso también lo podemos expresar en términos de los lados del triángulo, ¿no? Del triángulo. Si A es este lado de este triángulo y B es este otro lado, entonces nos da que si sumamos nosotros este lado a la 2 más este lado a la 2 es igual a este lado elevado a la 2, que es lo que tenemos ahí. Bueno, ahí tenemos eso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, veamos qué más nos dicen acá en la figura. Demuestre que para todo triángulo rectángulo se cumple la ecuación establecida en el ejemplo 1.1, es decir, que A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. Bueno, entonces vamos a llevarlo aquí donde podemos nosotros escribir, ¿no? Y nos están diciendo que en todo, a ver, demuestre que en todo triángulo rectángulo se cumple la ecuación establecida en el ejemplo 1.1. Es decir, que en todo triángulo rectángulo se cumple esto, ¿no? Porque hemos estado diciendo, ¿no?
A es el lado de este cuadrado y el área de este cuadrado es a la 2. B es el lado de este cuadrado y el área de este cuadrado es b a la 2. Y C es el lado de este cuadrado y también es el lado de este triángulo, ¿no? A es el lado de este cuadrado, pero también es el lado de este triángulo. B es el lado de este cuadrado, pero también es el lado de este triángulo, es un lado, ¿no? Y C, entonces es también el lado de este cuadrado, pero también es el lado de este triángulo. Entonces en todo triángulo rectángulo se cumple que este lado del triángulo elevado a la 2 más este otro lado elevado a la 2 es igual a este lado elevado a la 2. Pero ¿quiénes son estos lados? A estos lados se les conoce con el nombre de catetos. A y B son los lados perpendiculares, como habíamos dicho que este es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y ahí lo podemos ver, este símbolo que se le colocó acá significa que es un triángulo rectángulo. Entonces A es un cateto, ¿verdad? Así se le llama, del triángulo ABC. Es un cateto de el triángulo, lo podemos expresar así, ¿verdad? A ver, del triángulo ABC. Así en mayúsculas, ¿no? ABC. ¿Por qué razón en mayúscula? Porque es que los ángulos de un triángulo se representan con letras mayúsculas. Si este es un ángulo de este triángulo, entonces este punto de acá se llama A mayúscula. Este lado es opuesto a este ángulo, entonces el ángulo opuesto se representa con la letra B mayúscula. Y este lado, este ángulo, perdón, es opuesto a este ángulo, a este lado, por lo tanto se representaría como C mayúscula. ¿Por qué razón? Porque los lados lo están representando con letras minúsculas. Entonces el ángulo opuesto a cada uno de esos lados lo vamos a representar con una letra mayúscula, pero con la misma letra, solo que mayúscula, ¿no? Con la misma letra del lado opuesto. Entonces eso fue lo que hicimos, ¿no? Este lado es opuesto a este ángulo, entonces como este lado se llama A, este ángulo se va a llamar A mayúscula, ¿no? O se representa con una letra A mayúscula. Nosotros decimos lado A y ángulo A, pero siempre el lado lo vamos a representar con una letra minúscula y el ángulo con letra mayúscula. Este es el lado B, es opuesto al ángulo B, entonces el ángulo opuesto al lado B lo vamos a representar con una B mayúscula. Igual con C, ¿no? Este es el lado C, entonces el ángulo opuesto a C lo vamos a representar con la letra C mayúscula. Bueno, tengo un problemita aquí. Vamos a ver si lo podemos resolver. Me esperan un momentito. Siempre pasa esto, ¿no? Siempre pasa que se queda pegada ahí la pantalla, entonces vamos a tratar de que bueno, nos permita trabajar con mayor comodidad, ¿no? Ahí creo que ya se cerró. Bueno, entonces vamos a de nuevo abrir esta plantilla, le digo yo, para poder trabajar en ella, ¿no? Estamos en esta parte ahora, ¿no? En la que nos dicen que demostremos que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los lados, la suma de los cuadrados de los lados es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es lo que estamos queriendo, ¿no? Resolver, ¿no? Eso es lo que estamos queriendo resolver. Entonces vamos a trabajar en ello, ¿verdad? Ahí tenemos. Demuestre que para todo triángulo rectángulo se cumple la ecuación establecida en el ejemplo 1.1, es decir, que a la 2 más b a la 2 es igual a c a la 2. El ejemplo 1.1 pues es el ejemplo con el que estamos trabajando, ¿no? Ejemplo 1.1.
¿verdad? Demostramos que, no demostramos, comprobamos que P más Q es igual a R, se puede expresar como A a la 2, el área de este cuadrado, más B a la 2, que sería el área de este cuadrado, y eso nos da pues el área de este otro cuadrado, que sería C a la 2, la representación de esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. ¿Qué podemos decir? Vamos a ver. Podemos decir que si tenemos un cuadrado de lado A más B, ¿no? Eso es lo que vamos a decir. Supóngase que tenemos este cuadrado, en el que de aquí, ¿verdad? Este es un cuadrado. Todo este es un cuadrado. Entonces, podemos ver que el lado del cuadrado es A más B. Podemos expresarlo, ¿verdad? Bueno, de nuevo. De nuevo. Queda pegada por momentos, entonces les ruego que tengan un poquito de paciencia. Cerré la que no era. Bueno, en fin. Ahora sí, lo voy a cerrar, supongo. Es que si no lo quito de la pantalla, eso cuando se queda pegado ahí crea problemas. Entonces, ahí tenemos la plantilla y estamos con esta parte. Demuestre que este triángulo, en este triángulo se cumple que A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2, donde A y B pues serían los catetos del triángulo. Eso es lo que tenemos. Bueno, necesito... Vamos a ver. Necesito volver a copiar la figura y pegarla allá, en donde la podamos trabajar un poco, ¿verdad? Esto es lo que tenemos. Y tenemos que demostrar que aquí se cumple que A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. Entonces digamos que para empezar, ¿no? Los lados del cuadrado ABC, o el lado del cuadrado ABC, lado del cuadrado ABC es A más B. De aquí hasta acá mide A y este pedacito mide B. Entonces es A más B, porque eso mismo pasa en todos los lados, ¿no? De aquí hasta acá mide A, que es esta misma longitud, y este pedacito es este, ahí está representado también con la letra B, ¿no? Entonces este lado también mide A más B. Este lado mide también A más B. Este mide A y este mide B. La suma de ellos lo podemos expresar como A más B. Igual aquí, ¿no? Este mide A y este mide B. Entonces todo este lado mide A más B. Bueno, y podemos ver también que el lado de este cuadrado que está adentro, ¿no? Como todos sus lados miden C, este es un cuadrado, ¿no? Por lo tanto, el lado de ese cuadrado es C. Entonces podemos decir que el lado del cuadrado EFGH, ¿no? EFGH, en vez de cuadrado acá pudimos haber expresado con una figurita ahí que más o menos represente el cuadrado, ¿no? Que parezca un cuadrado. ¿Verdad? Ahí tenemos, igual acá. Entonces, el área del cuadrado ABC, el lado del cuadrado ABC es A más B, y el lado del cuadrado EFGH es C. Entonces aquí podemos decir demostración, ¿no?
Esto es solamente identificando algunos datos que necesitamos ahí para hacer la demostración. Bueno, entonces nosotros podemos encontrar el área de este cuadrado, ¿no? El área del cuadrado ABCD. Vamos a decir que el área del cuadrado, así, ABC, ABCD, me faltó acá la D, ¿no? ABCD, el área del cuadrado ABCD, pues es el lado elevado a la 2, pero el lado mide A más B, entonces podemos decir que esto es A más B elevado a la 2, por definición de área de cuadrado, ¿no? Vamos a ver si podemos mover esto para tener un poquito de más espacio, ¿no? Un poquito más a la izquierda. Y este lo podemos subir hasta acá. Entonces podemos decir que esa afirmación es por definición de área de cuadrado. De área de un cuadrado. Un cuadrado. Por definición de área de un cuadrado. Acuérdense, siempre que hacemos una demostración decimos afirmaciones y justificaciones. No lo estoy colocando, pero lo vamos a colocar para que no no nos saltemos esa parte, ¿no? La gente que hace demostraciones dice que hay que ser, ¿cómo se llama? Muy muy explícitos en una demostración, ¿verdad? Entonces vamos a decir pues afirmaciones y justificaciones. Esta sería la afirmación número 1, ¿no? Afirmaciones. Y acá pues justificación. Ya hemos visto algunas, ¿verdad? Entonces demostración. Empezamos acá, ¿no? Afirmaciones, las que colocamos a este lado. Justificaciones, las que colocamos acá, ¿verdad? Es lo que, una justificación es lo que de repente nos permite decir una afirmación, ¿verdad? Hacer una afirmación. Una justificación es lo que nos permite hacer una afirmación. Muy bien, entonces el área del cuadrado ABCD es A más B elevado a la 2. Muy bien, pero nosotros podíamos encontrar el área del cuadrado también sumando estas áreas. Sumando estas 4 áreas, que todas son iguales, ¿no? Más esta área. Entonces, ¿cómo sería? Esta área es el área del triángulo. Se volvió a pegar. El área del triángulo, no. El área del triángulo AEH, ¿no? O cualquiera de todos estos, ¿no? HDG, FCG, EBF. Esta área es la misma, ¿no? Esta longitud es B y este es A. Entonces, base por altura entre 2 es el área de este triángulo, ¿no? Igual acá, base por altura entre 2, base por altura entre 2, base por altura entre 2. Entonces, podemos decir que 4 veces el área del triángulo, o de este triángulo, ¿no? De cualquiera de ellos, más el área del cuadrado, tiene que ser el área del cuadrado más grande, ¿no? 4 veces el área de los triángulos más el área de este cuadrado, del cuadrado que está ahí dentro del cuadrado ABCD, ¿verdad?
el área del triángulo, 4 veces el área de este triángulo, más esta área es el área del cuadrado ABCD. Entonces, eso es lo que vamos a decir, ¿no? En la afirmación 2, que 4 veces la base por la altura entre 2, ¿verdad? Que sería así, base por altura entre 2, más el área del cuadrado interno, ¿verdad? Es igual al área del cuadrado grande, ¿no? También lo podemos justificar así, ¿verdad? Que el área del cuadrado ABCD es esa, ¿no? El área del cuadrado ABCD es también esto que estamos diciendo nosotros, ¿no? Es 4 veces AB entre 2 más C a la 2, que sería el área del cuadrado interno, ¿no? Bueno, esto por suma de áreas, ¿no? Por suma de áreas lo podemos justificar, ¿no? Podemos poner por suma de áreas. Por suma de áreas. Muy bien. Pero como esta área es la misma, ¿no? El área del cuadrado ABCD es esta y el área del cuadrado ABCD también es esta. Estas dos áreas son iguales, entonces nosotros podemos decir que esto es igual a esto. Entonces eso es lo que vamos a decir en el siguiente paso, ¿no? Que A más B a la 2 es igual a... Esto se puede simplificar, ¿no? 4 entre 2 es 2, entonces nos quedaría 2AB más C a la 2. Bueno, esto por 1 y por 2, ¿no? Y propiedad transitiva de la igualdad. Podemos decirlo así. Por 1 y 2 y propiedad transitiva de la igualdad. Por 1 y 2 y propiedad, la voy a abreviar. Transitiva, también la voy a abreviar. ¿Sí? De la igualdad. La voy a abreviar así. Perdón. Ahora, si nosotros resolvemos esta operación, hemos estudiado anteriormente los productos notables y hemos visto que A más B a la 2 es igual a la 2 más 2AB más B a la 2. Producto notable, pero también nosotros podemos resolver esa potencia, ¿verdad? A más B a la 2 es igual a más B por A más B. Se multiplica la base por sí misma el número de veces que indica la potencia. Entonces, nosotros podemos resolver esto, ¿no? Este por este más este por este sería A por A más B más B por A más B. Perdón. Y entonces aquí distribuimos, ¿no? Este por este, A por A es A a la 2, este por este más por más A por B solo se plantea, igual acá, ¿no? B por A se resuelve también aquí, propiedad transitiva, propiedad distributiva de producto respecto a la suma, B por A, lo podemos conmutar, decimos que es A más B, más por más B por B es B a la 2. Y si simplificamos, sumando términos semejantes, sumamos los coeficientes de estos dos términos. 1 más 1 es 2. Entonces nos quedaría que A más B a la 2 es igual a la 2 más 2AB más B a la 2. Bueno, eso es lo que vamos a sustituir acá. Decimos que en el paso 4, esto es igual a la 2 más 2AB más B a la 2, y esto es igual a 2AB más C a la 2. Aquí solo copiamos lo que teníamos, ¿no? En este lado se resuelve esa potencia. Bueno, borro esto, pero como es un video, ustedes lo pueden volver a ver si retroceden ahí un poquito, ¿verdad? El video. Esto sería propiedad distributiva por 3 y propiedad distributiva, podemos decir. Por 3, ¿verdad? Como esto está elevado a la 2, podemos resolver esa potencia. Por 3 y podemos decir también definición de potencia, ¿no? Definición de potencia. Se multiplica la base por sí misma el número de veces que indica la potencia. Nosotros podemos justificar de varias formas esto, ¿verdad? Lo que hemos estado haciendo aquí o desarrollando el cuadrado de A más B, ¿verdad? Por 3
y desarrollando el cuadrado de A más B. Mejor así, digámoslo, me suena mejor, ¿verdad? Y desarrollando A más B a la 2. Es que no me gusta cómo justifican ahí en el libro, ¿no? Desarrollando A más B a la 2. Muy bien. Ahora, paso 5. Si nosotros a ambos lados, 2A más B, 2AB, perdón, más B a la 2, restamos 2AB, si a ambos lados le hacemos eso, ¿verdad? 2AB más C a la 2 restamos 2AB, propiedad uniforme de la igualdad. Esa sería nuestra justificación. Propiedad por propiedad, voy a abreviar siempre propiedad de esta forma, uniforme de la igualdad. ¿Qué dice la propiedad uniforme de la igualdad? Que si yo tengo que 2 más 3 es igual a 5, ¿no? ¿Verdad? Si yo a este lado le sumo cualquier cantidad y se la sumo acá también, entonces se mantiene la igualdad. 2 más 3 más 7 es igual a 5 más 7. Y eso es cierto, ¿no? 2 más 3 es... no me di. 2 más 3 es 5, más 7 es 12. Y 5 más 7 también es 12. Entonces, aquí hemos terminado, ¿verdad? Pero vamos a volver no, de momento vamos a copiar la pantalla para terminar esta demostración, ¿verdad? Vamos a copiar la pantalla y vamos a pegar acá lo que teníamos, ¿no? Entonces, en el siguiente paso, ¿verdad? Justificamos que a la 2 más 2AB más B a la 2 menos 2AB es igual a 2AB más C a la 2 menos 2AB. ¿Qué fue lo que hicimos? A lo que teníamos en 4, pues le restamos 2AB a ambos lados. Y entonces al hacer esa operación, se nos cancela 2AB con menos 2AB en este lado, pero aquí también 2AB con menos 2AB. ¿Y qué nos queda? Pues que A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, ¿cómo lo podemos justificar? Pues por todos los pasos anteriores, ¿verdad? Por 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, o por simplificando 5, podemos decir, ¿verdad? Simplificando esta expresión, cancelando este con este. Simplificando 5. Simplificando, pues la afirmación 5, ¿no? Y ya está, esto es lo que queríamos demostrar. Que en todo triángulo se cumple, en todo triángulo rectángulo se cumple, ¿verdad? Eso lo podemos afirmar en palabras. Por tanto, en todo triángulo rectángulo, en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos, la suma de los, en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y eso es lo que se conoce como teorema de Pitágoras. Esto es lo que se conoce como teorema de Pitágoras, lo que hemos dicho ahí, ¿verdad? Aquí está, ¿no? A la ecuación demostrada en el ejemplo 1.2 es lo que se conoce como teorema de Pitágoras. Entonces podemos escribirlo acá también como una conclusión, ¿no? A la ecuación demostrada en el ejemplo 1.2 se le conoce como teorema de Pitágoras. Bueno, aquí no me ajusta, ¿verdad? Pero ustedes pueden retroceder ahí un poquito el video para poder ver lo que habíamos hecho en el paso 1. Bueno.
Ahí tenemos lo que nos estaban pidiendo. Entonces, en general, el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente: en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Bueno, dijimos que este lado se llama cateto, este se llama cateto, ¿y qué los caracteriza? Pues que son los lados perpendiculares del triángulo rectángulo, ¿no? Y el lado más largo es el que se conoce como hipotenusa. Entonces, en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de este lado al cuadrado, en todo triángulo rectángulo, ¿verdad? No sé si lo había dicho. En todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de este lado al cuadrado con este lado al cuadrado es igual a este lado al cuadrado. Eso es lo que nos están diciendo ahí en palabras, y después nos lo representan con símbolos, ¿no? A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. A y B se llaman catetos y C se llama hipotenusa. Ahí está. Lo podemos colocar también acá en nuestra, como le dijera, pizarra, ¿verdad? De trabajo. Aquí está. Teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? Repito, ¿no? Que en todo triángulo rectángulo, así como dice ahí, se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso son ¿verdad? La suma de este lado al cuadrado más este lado al cuadrado es igual a la longitud de este lado también elevada al cuadrado. Eso es el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Bueno, ahí tenemos la demostración del teorema de Pitágoras. Muy bien. Seguimos entonces. A ver qué más nos presentan. Haciendo uso, en el siguiente ejemplo, en el 1.3, nos dice: haciendo uso del teorema de Pitágoras, encuentre la medida desconocida del siguiente triángulo. Y nos presentan ahí un triángulo con dimensiones 3, 4, y nos dicen que la medida de la hipotenusa es la que hay que encontrar, se llama X. Entonces, de acuerdo al teorema de Pitágoras, porque este es un triángulo rectángulo, ¿no? Este lado con este son los catetos, son los lados perpendiculares, entre ellos queda el ángulo de 90 grados, ¿no? Siempre que nos presenten un triángulo, ¿no? Y entre dos lados hay un ángulo de 90 grados, pues esos serán los catetos del triángulo rectángulo. Entonces, si tiene catetos, uno que mide 3 y otro que mide 4 centímetros, entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? Pues de acuerdo al teorema de Pitágoras, que lo podemos escribir así también, ¿no? Bueno, escribámoslo como lo enunciamos, ¿no? Que a la 2 más b a la 2 es igual a c a la 2, pero aplicándole la propiedad simétrica de la igualdad, le podemos dar vuelta a esa ecuación, ¿no? C a la 2 es igual a la 2 más b a la 2. Y entonces, como lo que nos piden es C a la 2, entonces sustituimos A y B y despejamos para C a la 2. Entonces, a la 2, cualquiera es A, ¿no? Si este es A, este B. Si este B, este es A. Entonces, lo de menos, ¿verdad? Entonces, a la 2, digamos que es 3. 3 a la 2, ¿no? Más B a la 2 sería entonces 4 a la 2. Si resolvemos esos cuadrados, sería 3 a la 2, 9. Y 4 a la 2, 16. Y haciendo esa suma sería 25, ¿no? 9 más 16. Y para encontrar la longitud de la hipotenusa, como este está elevado a la 2, sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Y aquí deberíamos tomar dos valores, uno positivo y otro negativo, ¿verdad? Pero como se trata de la longitud de un triángulo y todas las longitudes son positivas, entonces descartamos el resultado negativo de esa raíz, ¿no? Entonces C sería la raíz cuadrada de C a la 2, de acuerdo a la definición que estudiamos cuando vimos las raíces cuadradas de los números reales, sería 5. 5 positivo. Las raíces de 25, ¿verdad? Las raíces cuadradas de 25 serían más y menos 5, pero, repito, como esta es una longitud de un triángulo rectángulo, entonces solo tomamos el valor positivo porque no existen longitudes negativas. No podemos decir que este mide menos 5. Si este mide 3 y este mide 4, no podemos decir que C, o que X, perdón, en este caso, ¿verdad? Que sería la hipotenusa y por tanto también se llama C, es 5. Y entonces nuestra respuesta, la hipotenusa
mide 5 centímetros. Y eso, ahí tenemos el ejemplo 1.3. Muy bien. Seguimos. Veamos qué más nos presenta. En el ejemplo 1.4 también nos dice encontrar la medida del lado desconocido de los siguientes triángulos, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, ¿verdad? Encuentra la medida desconocida en los siguientes triángulos. En el inciso A nos piden la hipotenusa y en el inciso B nos piden un cateto, ¿no? Nos piden este lado que es un cateto. Acá el lado más largo, acuérdense, es la hipotenusa, ¿no? Estos son catetos. ¿Por qué razón? Porque entre ellos está el ángulo de 90 grados. Este es cateto y este es cateto. ¿Por qué? Porque entre ellos el ángulo es de 90 grados. Bueno, entonces digamos solución, inciso A. Solución, inciso A. Voy a subir esto para tener más espacio. Incluso podríamos quitar esto. Entonces, inciso A. Solución. Como es la hipotenusa la que nos están pidiendo, partimos de que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado y aplicamos propiedad simétrica. Incluso de un solo pudimos haber escrito que C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2. No necesitamos escribirlo así, ¿verdad? Pero como así lo enunciamos y así lo demostramos, estoy partiendo de eso, pero podemos partir de que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. También, ¿no? Entonces C a la 2 va a ser a la 2, supóngase que este es A, sería 3 a la 2, más B a la 2, supóngase que este B, 5 a la 2, y entonces resolvemos sus cuadrados. C a la 2 va a ser 3 a la 2, que es 9, más 5 a la 2, que es 25, y si sumamos, 9 más 25 es 34, C a la 2 va a ser entonces 34, y tomamos la raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? C a la 2 para eliminar esa potencia, ¿verdad? Raíz cuadrada de C a la 2 es igual a más o menos raíz cuadrada de 34. Acuérdense, acabamos de ver ecuaciones cuadráticas y siempre que tomamos raíz cuadrada a ambos lados de una igualdad, entonces aquí vamos a considerar dos valores de las raíces, una positiva y otra negativa. Entonces decimos que C, de acuerdo a la definición de raíces cuadradas, ¿verdad? Raíz cuadrada de C a la 2 es C. Va a ser igual a raíz cuadrada de 34. Descartamos el valor negativo porque es una longitud de un cuadrado, ¿verdad? Lo mismo que argumentamos en el pasado ejemplo. Entonces, la hipotenusa en A, ¿verdad? La hipotenusa mide raíz cuadrada de 34 centímetros, que son las unidades que nos están presentando en ese problema. Las unidades que nosotros tenemos que reportar como resultado tienen que ser pues las unidades en términos de las cuales nos están dando, ¿verdad? Los datos del problema. Inciso B. Partimos del teorema de Pitágoras, ¿no? A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. Aquí nos dan un cateto y nos dan el valor de un cateto y nos dan el valor de la hipotenusa. Entonces supóngase que el cateto que nos dan es A. Si lo sustituimos nos quedaría 6 a la 2 más B a la 2, que no sabemos quién es, ¿no? Sabemos que mide X, y si es X es porque no conocemos su medida. Entonces más B a la 2, vamos a decir, es igual a 7 a la 2, que es la hipotenusa, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Al sustituir los datos, entonces 6 a la 2 más el otro cateto a la 2. Si este dijimos que es A, entonces este B, ¿no? Más B a la 2 es igual a C a la 2, que es 7, entonces 7 a la 2. 6 a la 2 es 36, más B a la 2 lo copiamos, y 7 a la 2 es 49. Como necesitamos despejar para B, necesitamos encontrar el valor de B, debemos despejar para B a la 2. Entonces, si a esta expresión le restamos 36 a ambos lados,
Nos queda 36 más b a la 2 menos 36 en el lado de la izquierda es igual a 49 menos 36 en el lado de la derecha. Se cancela 36 con menos 36 y entonces nos queda que b a la 2 es igual a 49 menos 36 es 13. Y sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de b a la 2 va a ser igual a más o menos raíz cuadrada de 13, que no tiene raíz cuadrada, entonces por lo tanto queda expresada, ¿no? Raíz cuadrada de b a la 2 es b. Y raíz cuadrada de 13 más y menos raíz cuadrada de 13, solo tomamos la parte positiva porque también esta es una longitud y todas las longitudes son positivas. Respuesta entonces del inciso E, X mide, vamos a decir, como nos están preguntando por la medida X mide raíz cuadrada de 13 centímetros. Igual acá podemos haber dicho X, ¿verdad? Pero como en este caso esta es la hipotenusa, entonces mejor decir la hipotenusa mide raíz cuadrada de 34 centímetros, pero en este caso vamos a decir que X, que es la medida de este cateto, es igual a 13 centímetros cuadrados, o que la medida del cateto B es igual a raíz cuadrada de 13 centímetros, asumiendo que esta es la medida del cateto A. Bueno, ahí está el problema. El ejemplo, perdón, 1.4. Seguimos. Ejemplo 1.5. Igual, nos están pidiendo la medida de lados de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y en eso nos van a tener en todo el proceso. Encuentre la medida desconocida en el siguiente triángulo. También es un cateto, ¿no? De acuerdo, es el lado más largo de la hipotenusa. Es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, ¿no? Y pues el ángulo entre los catetos también es el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este es un cateto, este es otro cateto. ¿Por qué? Porque este es el ángulo de 90 grados. Y esta es la hipotenusa porque es el lado más largo. También es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, ¿no? Creo que eso no lo había mencionado, pero creo que se puede deducir. Entonces, nos piden X, y X es un cateto, dijimos, ¿no? A partir del teorema de Pitágoras, ¿no? Solución. A partir del teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos en todo triángulo rectángulo es igual a la hipotenusa al cuadrado. Supóngase que nos dan el cateto B, ¿no? Entonces este se va a llamar A. Entonces dejamos en términos de A a la 2 más B, pero B ahora es 5. 5 a la 2 entonces nos queda, ¿no? A la 2 más 5 a la 2 es igual a la hipotenusa al cuadrado, raíz cuadrada de 29 al cuadrado. Podemos dejarlo así. Entonces resolvemos los cuadrados, ¿no? A la 2 más 5 a la 2 es 25, ¿no? 5 por 5 es igual a raíz cuadrada de 29 a la 2, pero raíz cuadrada de 29 a la 2 es raíz cuadrada de 29 por raíz cuadrada de 29, ¿verdad? Aplicando la definición de potencia, y eso sería raíz cuadrada de 29 por 29, ¿sí? Y raíz cuadrada de 29 por 29 lo podemos expresar como raíz cuadrada de 29 a la 2, ¿sí? Como estamos sacando raíz cuadrada y esto está elevado a la 2, podemos decir que es 29. Entonces, raíz cuadrada de 29 a la 2 es 29. Bueno, no voy a quitar esto, ¿verdad? Por si acaso le sirve a alguien. Aquí seguimos trabajando, ¿verdad? Despejando para A. De nuevo se traba la cosa. Entonces, ahí teníamos, ¿verdad? Hasta ahí estaba. Bueno, entonces decimos que si le restamos 25 a ambos lados, a esa expresión, si restamos 25 a ambos lados a esta expresión, a la 2 más 25, restamos 25 también a ambos lados, ¿no? Restamos 25 a ambos lados de la ecuación que teníamos, entonces se cancela 25 como un menos 25 en el lado de la izquierda, nos queda que a la 2 es igual a 29 menos 25, 4, y sacamos raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? Raíz cuadrada de a la 2 es igual a más o menos raíz cuadrada de 4, pero raíz cuadrada de a la 2 es A por definición de raíz cuadrada, eso lo vimos allá en los números reales, y aquí solo tomamos la raíz cuadrada positiva de 4, ¿no? Que sería 2. Por lo tanto,
nuestra respuesta sería que X mide 2 centímetros, ¿no? Respuesta, pues el cateto desconocido mide 2 centímetros. Ahí está nuestra respuesta. Podemos encuadrarla, ¿no? Y ahí está nuestra respuesta, la solución a nuestro problema. O la solución al problema, ¿verdad? No es nuestro problema. Bueno, seguimos. Ejemplo 1.6. ¿Qué nos dicen? Encuentre la medida de X en el siguiente triángulo. Y X es la hipotenusa. Bueno, este no es un triángulo rectángulo en realidad, pero fíjense que sí realmente nos dan un triángulo rectángulo también, ¿no? Nos dan dos triángulos. Este, ¿no? Y este. Incluso podemos nosotros ver un tercer triángulo que sería este, ¿no? En realidad en esa figura hay tres triángulos. En este triángulo las dimensiones son X, este lado, ¿no? 4 y 8, pero este no es un triángulo rectángulo. Pero si nosotros hacemos este trazo y hacemos este trazo, entonces acá se nos forma un triángulo rectángulo en el que conocemos de repente esta medida, ¿no? De repente esta medida, que es 5 en este triangulito, conocemos esta medida que es 5 y conocemos esta medida que es 8. Entonces, para que nosotros podamos encontrar esta longitud, deberíamos saber cuánto mide este, ¿no? Porque en el triángulo ABC, en ese triángulo ABC, ¿verdad? Ese triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces, en ese triángulo ABC es que este lado sería la hipotenusa. Pero aquí tenemos otro triángulo rectángulo en el que nos hace falta averiguar quién es este para tener los datos de los catetos del triángulo ABC. Y teniendo los catetos podemos encontrar la hipotenusa. Pero en este triángulo conocemos la hipotenusa en este triángulo. Necesitamos encontrar H. En este triángulo, en ADC o ACD, ¿verdad? Conocemos la hipotenusa y un cateto. Entonces nosotros podemos encontrar este otro cateto. Para poder encontrar X necesitamos encontrar este. Porque entonces tendríamos los catetos de este triángulo rectángulo. Y con los catetos de ese triángulo rectángulo, aplicando el teorema de Pitágoras, pues encontramos la longitud de la hipotenusa. Bueno, entonces trabajemos en este triángulo rectángulo más pequeño, ACD, ¿no? ACD. Necesitamos encontrar un cateto. Entonces vamos a decir, solución. En el triángulo, ACD, se cumple, ¿verdad? Que A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. Entonces, estamos diciendo que en este triángulo se cumple el teorema de Pitágoras porque es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos encontrar este lado que sería un cateto. ¿Por qué es un cateto? Porque el ángulo entre este segmento y este segmento es de 90 grados. Y hemos dicho que el ángulo entre los catetos debe ser 90 grados. Entonces este es un cateto. Entonces, despejemos, llamémosle A este lado, ¿verdad? Aunque ahí ya se llama H, pero nosotros para utilizar la simbología del teorema de Pitágoras podemos decir que este lado se llama A. Entonces A no lo sustituimos. A a la 2 más B a la 2, pero B sería el otro cateto, que es este, ¿no? Más 5 a la 2 es igual a C a la 2. En este caso C, la hipotenusa, que es 8, ¿no? 8 a la 2. Bueno, resolvemos los cuadrados. A la 2 lo copiamos, más 5 a la 2 es 25, 5 por 5, y este es igual a 8 a la 2, 8 por 8, 64. Si restamos 25 a ambos lados, a la 2 más 25 menos 25 es igual a 64 menos 25. Hemos restado 25 a ambos lados de esta ecuación.
Se cancela 25 con menos 25 en el miembro del izquierdo y nos queda que a la 2 es igual a raíz, perdón, es igual a 64 menos 25 y eso es 64 menos 25, no quiero cometer errores, 39. Y entonces A va a ser la raíz cuadrada de 39, ¿no? Sacando raíz cuadrada a ambos lados. Más o menos, raíz cuadrada de 39 sería la raíz cuadrada de a la 2, pero tomamos el valor positivo únicamente. Entonces A es raíz cuadrada de 39. Muy bien, entonces ya con eso tenemos que este lado mide raíz cuadrada de 39. Podemos quitar h de ahí ya, ¿no? Podemos quitar h. Raíz cuadrada de 39 centímetros. Mide ese lado, ¿no? Y entonces ahora trabajamos en este triángulo, ¿no? Ahora tenemos este cateto y este cateto. Nos hace falta la hipotenusa. ¿Por qué estos son catetos? Recalco, ¿no? Porque estos son los lados perpendiculares, es decir, el ángulo entre ellos es 90 grados. Y el lado que nos hace falta, pues es el lado más largo, por tanto, esta es la hipotenusa. Cateto, cateto e hipotenusa, ¿no? Aplicamos el teorema de Pitágoras entonces y decimos que en el triángulo, vamos con la segunda parte, ya encontrando X, ¿no? En triángulo ABC, dos puntos, si le llamamos a este A y a este B, nos va a quedar que A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. Bueno, entonces, si sustituimos, ¿no? A es 4 más 5, porque este ya lo conocíamos, ¿no? 4 más 5 es 9, entonces 9 a la 2 más B a la 2, raíz cuadrada de 39 a la 2. ¿Sí, verdad? Es igual a C a la 2. Si le damos vuelta, nos va a quedar que C a la 2 es igual a, resolvemos los cuadrados, 9 a la 2, 9 por 9, 81, más raíz cuadrada de 39 a la 2 es 39, ¿verdad? Raíz cuadrada de 39 por raíz cuadrada de 39 es raíz cuadrada de 39 por 39 dentro de la raíz cuadrada, ¿no? Y raíz cuadrada de 39 a la 2 es 39. Y esa suma, C a la 2 nos queda 81 más 39 y esa suma sería 120. Y sacamos raíz cuadrada de ambos lados, pero lo vamos a hacer en un siguiente paso. Raíz cuadrada de S a la 2 es igual a más o menos raíz cuadrada de 120. Pues 120 no tiene raíz cuadrada, pero si lo simplificamos, eso nos va a dar, bueno, a ver, raíz cuadrada de 120, ¿no? Si lo descomponemos en sus factores primos, 120 tiene mitad que es 60, 60 mitad que es 30, 30 mitad que es 15, 15 tercera que es 5 y 5 quinta que es 1. Entonces raíz cuadrada de 120 sería pues raíz cuadrada de 2 a la 2 por 30, ¿no? 2 a la 2 porque como este factor se repite y tiene raíz cuadrada, entonces lo podemos expresar como 2 a la 2 por el producto de 2 por 3, 6 por 5, 30, por 30. Entonces, este que esté elevado a la 2, ya lo hemos visto, sale y sería 2, la raíz cuadrada de 2 a la 2, ¿no? Entonces, la simplificación de raíz cuadrada de 120, 2 raíz cuadrada de 30. Lo dejamos entonces así, 2 raíz cuadrada de 30. ¿Por qué lo simplifico? Porque puede ser que en una evaluación del tipo que sea, tarea o formulario en este caso, ¿verdad? Nos pueden dar en vez de raíz cuadrada de 120 esto como respuesta. Y estos son lo mismo, ¿no? Estos dos resultados. Entonces decimos, la hipotenusa mide, en este caso, como es lo que nos están preguntando, ¿verdad? O el lado desconocido, porque no estamos hablando de un triángulo rectángulo, el triángulo que nos dan es este, ¿no? Entonces, X mide, digamos, mejor. X mide 2 raíz cuadrada de 30 centímetros. 2 raíz cuadrada de 30 centímetros. Y esa sería nuestra respuesta. Ahí está resuelto el problema. Veamos qué más nos tienen acá. Aquí era, ¿no?
Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video, ¿verdad? Porque aquí ya vamos a hablar del recíproco a continuación, ¿verdad? Vamos a hablar del recíproco del teorema de Pitágoras. Dejamos esto hasta acá y continuamos en otro video.